Eh, Se hace largo, ¿eh? Se hace un poquito largo toda esta cuestión que nos atrapó. Pero bueno, la vamos sobrellevando de alguna manera. Vamos a proseguir hoy con una temática muy importante que ya iniciaron ustedes y sobre las cuales yo di 2 clases, que es marco conceptual para la lectura de crónicas. Es importante que ustedes sepan que toda crónica debe poder leerse desde el marco conceptual que compone nuestro ECRO, por supuesto, por ustedes elegido. No hay una única lectura bajo un único teórico que nos indique que debemos proceder a leerla bajo esa teoría. Cuando yo tomo determinada orientación teórica, voy a buscar en ese documento, en esa crónica, lineamientos de la teoría elegida. Y los voy a encontrar. Y es ahí donde se va a posicionar mi interpretación conceptual. Todo análisis de crónicas es subjetivo, por supuesto, pero lo que lo va a hacer menos subjetivo o más objetivo, depende por donde se lo mire, es el marco referencial elegido para el análisis. Y en eso no debemos ni podemos dudar. Tenemos que saber de qué se trata la teoría que estamos aplicando. En eso no hay subjetividad, en eso tiene que haber conocimiento. Y si yo digo que voy a analizar una crónica o una situación grupal o determinado recorte o suceso en lo social de determinado marco teórico, es ese el que debo utilizar y al iniciarlo a partir de un punto de partida, todo el recorrido bajo dicho marco teórico. Entonces, ya saben, no hay una única teoría para leer las crónicas, hay varias, desde la psicología social todas, por supuesto, y yo creo que las clases que ustedes vieron sobre articulación teórica, que por lo general vieron una finalizando el primer año y otra finalizando su segundo año, donde articularon a varios autores, también estaba destinada a que ustedes se apropien de lo que ellos transmitían y que puedan articularlo para hacer una lectura del material de trabajo. En esto entonces quiero ser clara, porque si no pareciera que solamente podemos leer una crónica de una reunión grupal, la crónica, mejor dicho, de una reunión grupal, bajo la teoría pichoniana. Y en verdad, él, desde una epistemología convergente, se nutrió de tantos autores para formular su ECRO, que es impensado que no tomemos algo de ellos para analizar el material que nos ha dejado el insumo de esa reunión grupal. ¿Se entiende? Entonces hoy, un poquito a título de ejemplo, vamos a tomar el análisis de una crónica bajo la teoría de Wilfred Bion, autor que ustedes ya vieron en segundo año y que no dudo que lo recordarán. De todas maneras, voy a hacer, como hago siempre, un pequeño sobrevuelo por algunos aspectos de su teoría, que es muy profunda, muy interesante. Pillon-Rivière se nutrió mucho de ella para aplicar a la dinámica de grupos
y entonces no podemos soslayarlo como autor a Bion. Si después de escuchar esta clase tienen alguna duda con relación a la teoría, bueno, yo sugiero que procedan a hacer un repasito, nunca viene mal, pero algunos puntos vamos a tocar hoy en este proceso de ver cómo aplicamos la teoría de él al análisis de una crónica. Miren, si esta reunión hubiera sido presencial, si yo estuviera en el aula con ustedes en presencia, debo decirles claramente que la idea era llevar una crónica cualquiera y a ir analizándola en conjunto. Pero realmente me resulta, por lo menos a mí, muy dificultoso transmitirles los dichos de los integrantes de un grupo cualquiera y articularlos con la teoría de Bion. Entonces lo pensé de otra manera. Pensé hacer como un pasaje por la teoría de él y ver cómo algunas de las cuestiones que él nos transmite teóricamente se metaforizan en la producción grupal. Y creo que de esta manera vamos a salir más o menos airosos. Su teoría, les vuelvo a repetirle, ya la conocen, pero de todas formas, si algo no les queda claro, después la repasan. Recuerden que él adhiere a la teoría de las relaciones objetales, la escuela inglesa de psicoanálisis, Melanie Klein, escuela a la cual también adhirió Donald Winnicott y por supuesto, Enrique Pillon Rivière. Entonces estamos ya con un autor, ¿sí?, que va a hablar de fantasías, de relaciones objetales, que va a tener presente los imagos, también del psicoanálisis. Wilfred Bion es considerado un reformador de la psiquiatría militar. Ustedes recuerdan que él era médico y psiquiatra, ya que él implementó tratamientos grupales que tenían como objetivo, mejor dicho, devolver los soldados al frente de batalla medianamente reestructurados psíquicamente. Ardua tarea la de Bion. Comenzó con tratamientos individuales y cuando vio que no llegaba en base a las exigencias que le demandaban sus superiores, comenzó a trabajar con grupos. ¿Cómo denominó a estos pequeños grupos? A los cuales él denominó grupo de tarea. Les pido, cuando escuchen y vean esta clase, ir fijando los conceptos que yo voy diciendo, porque así se dan cuenta también las diferencias que hay entre decir grupo de tarea y grupo operativo, por ejemplo, ¿sí? Todo esto para el análisis de crónicas, gente, Con relación al grupo, Pillon habla que son un conjunto restringido de personas, articulados por su mutua representación interna y también a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Bion va a decir una cosa totalmente distinta, más bien se asemeja a la serialidad. Él dice que un grupo o un grupo de tarea es un conjunto de individuos en el mismo estado de regresión. Ahí ya está marcando una diferencia con el grupo que conocemos de la psicología social. Está hablando de un conjunto de personas en un mismo grado de regresión. Esa regresión, dice Bion, les hará creer que son un grupo
cuando en realidad son un agregado. Para Bion, dice que esta sensación de grupo, para el sujeto es una ilusión. Es una ilusión. Y habla de los supuestos básicos, que ustedes ya saben que son 3, como ordenadores de ese grupo de tarea. Ordenadores, les va a decir. ¿Qué significan supuestos básicos? Bueno, al final los vamos a terminar repasando, ya me veo. Son hipótesis de una situación grupal, fantasiada, inconsciente. Los remito a la teoría de las relaciones objetales, que se convierte en un común denominador con relación al grupo que el sujeto integra. Hay una trama, hay una interacción de personas que prácticamente no se conocen, donde aparece una ley organizativa, una estructura dotada de cierta coherencia. Bion la denomina cultura del supuesto básico. Cultura del supuesto básico. Acá es el momento de ver la diferencia con otros autores. A mí se me ocurrió tomar al propio Pillon, que siempre lo tenemos tan presente, ¿no? Cuando dice que los 2 organizadores grupales, ustedes lo recordarán, son la tarea y la mutua representación interna. Por supuesto que Bion, en su teoría, en ningún momento habla de mutua representación interna. Al contrario, habla de que en un grupo no se reconocen las responsabilidades individuales. Bion denomina Valencia, insisto sobre el tema porque es muy importante, sobre la palabrita, no sobre el tema, como la predisposición de cada sujeto para combinarse con un grupo. Fíjense, gente, ni siquiera dice integrarse, no dice pertenecer, dice combinarse y habla de valencia. Ustedes, además de que ya vieron la teoría de Bion, recuerda que Kurt Lewin hablaba de un campo de fuerzas donde aparecían las valencias como fuerzas predominantes entre los sujetos, ¿no es cierto? Bueno, Bion también toma la denominación de valencia como una fuerza del sujeto, una predisposición, una intención, una emoción para conectarse con un grupo. Otra cuestión que nos plantea Bion y que ustedes tienen que mirar en las crónicas y resuelven analizarlas desde esta conceptualización es la falta de registro de responsabilidad individual en el clima grupal. Eso el sujeto integrante de un pequeño grupo de Wilfred Bion no lo registra, no registra su responsabilidad. De este modo, el miedo, la alegría, ¿qué podemos decir? La tristeza, la agresividad que suele aparecer en un grupo y que para nosotros es un observable, a partir de ahí podemos ver al portavoz, el emergente, para Bion son atribuidas al grupo y no al sujeto en su verticalidad. Y acá aparece otra palabrita que Bion no va a mencionar nunca, que es la verticalidad, y nosotros desde la teoría pilloniana sí, hablamos de la verticalidad del sujeto. En su teoría de los supuestos básicos subyace la concepción freudiana de imago. Para él,
los grupos pueden desarrollarse a través de una realidad psíquica transindividual que los atraviesa individualmente y que se da en la interacción de los sujetos y que no es una fantasía individual, sino la imago del jefe, lo que asegura el vínculo grupal. Fíjense qué interesante, la imagen del jefe. Ahora vamos a repasar el concepto de imago. La imago del jefe, por supuesto, está íntimamente relacionado con la imagen paterna, ¿no? Que son las tres grandes imagos. ¿Qué significa imago? Yo les refresco un poquito. Imago viene de la contracción de imitago, ¿no? Un vocablo que significa imitar. Imitar. ¿Imitar dónde? En nuestro mundo interno. Es una imitación de algo que está por fuera, de una imagen que está por fuera y que yo incorporo. Esas son mis imagos. Es un prototipo inconsciente, la imago, prototipo inconsciente de personajes conocidos por mí en el allá y entonces, que va a conformar mi mundo interno y que de esa manera muestro la forma que tengo de aprender acá sí, como diría Pillon, un aprender de los demás. Son nuestras primeras relaciones intersubjetivas, ¿sí? Con nuestros padres, con nuestros entornos, reales y también fantaseadas. Eso es lo que conforma la imago. El fantasma o la fantasía se construye durante el desarrollo psíquico del sujeto. Freud dice que es anterior, por eso lo denomina protofantasías. Dice que para Freud el imago es un derivado y se construye durante el desarrollo de la especie y es preexistente al nacimiento. ¿Se acuerdan que él le decía protofantasías o fantasías originarias? Entonces estamos en que los supuestos básicos, ¿sí? O cultura del supuesto básico está basado para Bion en las imagos, en las fantasías. Entonces tenemos tres supuestos básicos que ustedes recuerdan perfectamente. Supuesto básico de dependencia, ¿sí? Supuesto básico de ataque y fuga y supuesto básico de apareamiento o emparejamiento. A cada uno de esos supuestos básicos, ténganlo presente, le corresponde una imago distinta. Por ejemplo, en supuesto básico de dependencia, le corresponde la imago del padre bueno. Ahora vamos a desarrollarlo un poquitito y van a ver por qué sería el padre bueno en el supuesto básico de dependencia. Ya se lo están imaginando, porque si estamos esperando y demandando y exigiendo que nos provean de algo y nos quedamos tranquilos porque esperamos que eso va a suceder, como habla el supuesto básico de dependencia, ¿quién mejor que un padre bueno para proveerme de todo? ¿Sí? Por ahí tenemos que enganchar el análisis. Ahora vemos cómo detectamos que ese grupo está demandando. Después podemos pensar
en el supuesto básico de ataque y fuga, que la vamos a desarrollar un poquitito, y ahí tenemos al padre terrible, ¿sí? Y por último, en el supuesto básico de apareamiento o emparejamiento ya tenemos la dualidad. Tenemos la imagen materna y la imagen paterna, ¿sí? Bueno, ahora vamos a desarrollarlos un poquito. Son hipótesis, dijimos, los supuestos básicos, sí, son hipótesis de una situación grupal, fantasiada, inconsciente que se convierte en un común denominador y al convertirse en un común denominador grupal, los ordena. Y si los ordena, operan como un estructurante grupal, ¿no es cierto? Supuesto básico de dependencia, que ya le dije que era ese padre bueno. El grupo se reúne, dice Bion, a fin de obtener el sostén de un líder, para nutrirse material y espiritualmente, y para obtener protección. Está clarísimo que es el papá bueno. El grupo espera que el líder resuelva, ¿qué cosa? Que el líder resuelva la tarea. Ahora vamos a ver la metáfora en un grupo para ver qué es lo que ustedes tienen que buscar en una crónica. Lo que suele suceder acá, que este líder del supuesto básico puede ser cualquiera del grupo, pero las depositaciones también aparecen en el equipo de coordinación. Aquel equipo al que le demandamos, ¿sí?, que nos provea de todo, que nos explique la tarea, que cómo es esto, que cómo es lo otro, que no pueden hacer una aclaración con respecto a lo que tenemos que hacer. Bueno, eso es una demanda que se le hace al líder del supuesto básico mientras el grupo, acuérdense siempre que Bion no dice que no está en tarea. A ver cómo habla de una tarea que no es sofisticada. Está en una tarea que, si ustedes lo piensan un poquito con relación a lo que es para nosotros la tarea, que tenemos dos, explícita e implícita, acá no estaría apareciendo. Es un grupo como que trabaja más que nada con esta expectativa del líder que va a hacer todo, y de alguna manera están trabajando, pero la tarea pierde valor, pierde calidez, por eso él dice, no es una tarea sofisticada, ¿no? La tarea no es la misma. ¿Y qué sucede acá con el grupo que está instalado en un supuesto básico de dependencia y que muchas veces da cuenta, no que está en un supuesto básico de dependencia, ahí se dan cuenta cuando ya vieron a Bion y dice, esto nos pasaba, ¿no? Pero en el mientras tanto no se dan cuenta. Pero sí aparece la culpa de demandar, la culpa de la exigencia tan intensa que tienen por lo general o sobre un compañero, sobre el equipo de coordinación, que se le exige lo imposible, ¿sí? Por esta cuestión de la dependencia. Entonces, en esta exigencia y en este enojo con ellos mismos, miren, aparece mucho el enojo entre los integrantes del grupo que está en su puesto básico de dependencia, con ellos, por esta cuestión de la demanda. Si pudiéramos hacer un paralelismo en lo que nos pasa con nuestro Padre Real de la vida bueno y todo lo que le pedimos que nos dé, ¿sí? Ahí lo vemos muy claramente. Le pedimos que nos dé y en algún momento nos damos cuenta que estamos abusando de eso. Búsquenlo en las crónicas, cuando
o elijan. Miren, me había olvidado al inicio de decirle algo. Uno cuando elige analizar una crónica desde determinado marco teórico, está haciendo un recorte. Está diciendo, lo elijo desde acá, pero dejo por fuera un montón de otras cosas. Y sí, claro que sí. Pero el que busca encuentra. Entonces, lo importante es que ustedes tienen que tener la teoría, y la teoría fresca si es posible, por eso les sugiero un repasito, para poder pensar al grupo, analizar el grupo desde Bion, en este caso, que es un poco a título de ejemplo, ¿no? Bueno, vamos al otro supuesto básico, que es el supuesto básico de emparejamiento, que acá ya les dije que es mamá y papá, ¿no? La pareja, lo parental, la mamá y el padre. Acá el grupo, ¿se acuerdan? Fantasea que dos integrantes son pareja. Pueden instalar la fantasía en la imagen del equipo de coordinación o pueden instalar la fantasía en dos compañeros del propio grupo. Pero lo cierto es que eso circula, esa cultura acá es para aplicar la palabra cultura, está circulando. Hay alguien ahí que es pareja, dos personas. Por eso acá tenemos la imagen materna y paterna, la díada. No importa si son los mismos sexos, eso creo que ya lo saben. Los miembros parecen tener la opinión compartida, tienen que ser compartido porque si no, no podría el grupo ligarse alrededor de este supuesto básico, de que es amorosa, de que la relación es amorosa. Existe como una expectativa llena de promesas en este espacio grupal. ¿Se acuerdan que no solo que nos ven como pareja, sino que el grupo fantasea con un Mesías que va a venir a resolverle todos los problemas que tienen, ¿no es cierto? Ese producto de la relación amorosa es quien va a venir a hacerles el trabajo que ellos no están pudiendo hacer, ¿sí? El trabajo real, el trabajo concreto. Pero mientras tanto están en la fantasía. Entonces, muy bien, perfecto. Acá tengo este supuesto básico de emparejamiento. ¿Y cómo lo puedo ver yo en el grupo? ¿Cómo hago? Cuando leo una crónica o cuando estoy presente en el grupo o cuando lo coordino o cuando lo observo. El grupo tiene un sentimiento de plenitud total. El grupo no pide nada, el grupo es como que todas las necesidades grupales están satisfechas, el grupo tiene una relación entre los integrantes que es está como erotizada, porque la situación es muy erotizada, ¿no? En ese espacio. Entonces hay como una sensación de completud. Nada necesito, no tiene expectativas. No es que no haya pulsión de vida, sí la hay, pero está menguada porque la expectativa, lo promisorio, es que todo va a ser provisto. Entonces ustedes van a ver que ese grupo no aparecen las discusiones, no aparecen demasiado las críticas. También hay como el trabajo en el espacio de este grupo de tarea, no quiero decir el grupo operativo porque no lo es, porque estoy hablando de Bion, se trabaja así, ¿no? Como que todo ya va a ser provisto en algún momento. Es el polo opuesto acá a los sentimientos de odio, ¿sí? Y destrucción. Absolutamente que se van a dar, los vamos a ver en el próximo
supuesto básico, ¿no? Acá no hay odio, no hay destrucción, somos todos iguales, estamos todos esperando lo mismo. Será una persona o una idea la que salvará al grupo, pero la salvación va a llegar. Entonces no es muy difícil, realmente les digo. Yo vuelvo a repetir que lo ideal hubiera sido trabajar sobre una crónica, pero seguramente que ustedes lo harán y van a ver que viendo esa actitud grupal se detecta bastante fácilmente que están en determinado supuesto básico. En este caso es el que acabo de escribir, que es el de emparejamiento. Bueno, ahora vamos al supuesto básico de ataque y fuga. Ataque y fuga, ataque y huida, va a decir Bion, también él habla de una huida. De todas maneras, fuga o huida de lo que yo me estoy escapando, en verdad, es de la tarea, ¿sí? El integrante se escapa de la tarea. Acá vuelvo a repetirles, la imago es la del padre malo, la del padre terrible. Y aparecen, esto les va a facilitar muchísimo el análisis, el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. No es que aparecen, están, no es que aparecen, están. No nos vamos a confundir. Pero si lo pensamos de pillón, podríamos decir que lo que prevalece, lo que predomina en esta ansia grupal es el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Estos supuestos nuestros, ¿no? De pichonianos en realidad. Acá la creencia compartida del grupo es que están reunidos para luchar por algo o huir de algo. En el grupo, acuérdense, y yo empecé la clase diciendo que Bion abonaba a la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein. ¿Estamos? Cuando habla de la posición depresiva y la posición esquizoparanoide. Esto se lo digo como facilitador, de que si vamos a articular, que no es la idea de esta clase, la idea de esta clase es que puedan leer una crónica desde Bion como plataforma para cualquier otro autor, pero piensen en miedo a la pérdida y miedo al ataque, que sería como un paralelo entre la posición depresiva y esquizoparanoide kleiniana. Y yo comencé diciendo que Bion abonaba, adhería a la teoría de las relaciones objetales, o será que era kleiniano. En este grupo de ataque y fuga, que tiene la sensación, la creencia compartida de que está reunido para luchar por algo o para huir de algo, el analista, en este caso el coordinador, encuentra que sus intentos, miren, acá tenemos la vuelta de tuerca, ¿sí? Para el análisis de una de las vueltas de tuerca, le doy una de las metáforas, ¿no? Es como descalificado el coordinador. Las intervenciones que hace, las aclaraciones que hace sobre determinada cuestión o circunstancia, las interpretaciones que puede hacer de lo que está viendo en el grupo son descalificadas. Y el coordinador encuentra también en el grupo que los intentos por aclarar lo que está sucediendo se ven obstaculizados totalmente por el grupo. Aparece el miedo y el odio, me voy. ¿De dónde me voy? Me voy de la tarea. Acá están presentes, vuelvo a repetirle, los miedos básicos. Esos miedos están asociados a un enemigo externo, vaya a saber cuál es, puede ser la institución, puede ser cualquier cosa que suceda por fuera del grupo, qué sé yo, el grupo de al lado,
las condiciones climáticas, el enemigo. No se olviden que estamos hablando de fantasías, objetos internalizados, ¿sí? Entonces, todo es posible dentro de esa fantasía. Entonces hablé de un enemigo afuera, ¿no es cierto? Y que aparecería también, que aparecería representado como sería como en una quinta columna por algún integrante del grupo eh, que estaría asociado a ese enemigo de afuera y que por lo tanto se convierte en sospechoso. Entonces Bion nos va a hablar de un sospechoso adentro del grupo y un enemigo afuera. Bueno, acá, ¿cómo ver esto? Ay, qué difícil puede parecernos. No es fácil. Les diré que no es muy fácil, pero tampoco ustedes tienen una base de herramientas tan interesante. Aunque ustedes analicen la crónica bajo el marco teórico de Wilfred Bion, tienen muchísimas herramientas como para mentalmente articular y poder deducir también de otros teóricos que por ahí vieron más profundamente. ¿Qué suele suceder acá en esta cultura del supuesto básico de ataque y fuga? Que un líder que pueda tener el grupo sea convertido en chivo expiatorio o chivo emisario. Si ponen la mirada, a lo mejor vienen siguiendo un liderazgo, ¿no es cierto? Vienen siguiendo un liderazgo, alguien que lidera la tarea explícita, la tarea implícita, y si de pronto esa persona, por sus intervenciones, por su trabajo, por sus aportes, comienza a producir un enojo grupal y aparece el chivaje, ahí podemos pensar, cuando no hay motivos de su parte, en realidad, es que el grupo se está ordenando o está ordenado ya en esta cultura del, dijimos, ¿no? Del ataque y fuga. Acá predominan las ansiedades básicas, como les dije, de miedo a la pérdida, de miedo al ataque, como también, esto ténganlo en cuenta, la identificación proyectiva, de la cual tanto nos habla Melanie Klein. Es la identificación proyectiva. Hacemos un mal uso cuando decimos estás proyectando en mí, no proyectes en mí, acá hubo proyección. Bueno, yo les sugiero muy respetuosamente para este tercer año que estudien bastante el tema de lo que son las proyecciones y las proyecciones y las identificaciones proyectivas, ¿sí? De la cual también habla Freud y por supuesto Melanie Klein como una base importantísima de su teoría. Es un mecanismo de identificación proyectiva por la cual el sujeto pone ciertas partes propias, parciales o a veces totales, dentro del objeto que elige para poder dañarlo. ¿Es una depositación? Sí, es una depositación. Podemos pensarlo también desde la teoría de las 3D, pero fíjense que en una proyección necesito para dañar a otro ponerle mis partes malas, poner sobre él, considerar que posee determinadas partes mías
que son malas, que yo inconscientemente tengo un registro y las pongo en el otro para poder dañarlo. Aprovecho la boleada, como se decía antes, para sacármelas de encima por un ratito, porque van a seguir estando, a menos que lo vea después en forma psicoanalítica, ¿no? Que lo vea yo y lo labure, van a seguir estando, pero por un ratito siento alivio de ponerle a un otro aquello malo mío, parcial o total, que me está jorobando. No sé que lo tengo como la leve sospecha quizá, pero no, en realidad no soy consciente de que lo hago, así que a no enojarse con eso, pero fíjense que acá, en el supuesto básico de ataque y fuga, las identificaciones proyectivas están a la orden del día y ustedes entonces pueden verlo en el acompañamiento del proceso grupal. ¿Estamos? Bueno, ya está visto entonces que en todos los supuestos básicos, los tres que nombramos y que un poquito repasamos, supone la existencia de un líder, aunque en el grupo de emparejamiento aún no haya nacido, pero supone la existencia de un líder. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Las tres culturas enunciadas por Bion suponen a un otro, ¿sí?, que va a ser facilitador para mí, que me va a ayudar para transitar el camino de la obtención de ese logro. El supuesto básico de ataque y fuga me va a enfrentar con mi padre terrible. El lugar del líder en la fantasía grupal puede ser una idea, puede ser una tarea, algo creativo. Eso es un poco más difícil de comprender, pero les sugiero también para la comprensión de que un líder puede ser en la fantasía, psicología de las masas y análisis del yo, que la gente se reúne en masa, ¿sí?, siguiendo muchas veces, la mayoría de las veces, una idea, y no a una persona, sino una idea, una ideología, lo que fuere. Se mucho en la religión, bueno, en las masas organizadas y aún en las masas que se organizan eventualmente. Entonces, fíjense qué interesante acá poder ver esta organización, ¿sí?, a través de un líder que no está ahí representado por una persona y que es una idea. Si recordamos, traemos a nuestros recuerdos, lo vamos a buscar al preconsciente, a psicología de las masas y análisis del yo. Ya me fui al diablo, me fui lejos de Bion, pero también es un mecanismo interesante para la interpretación. Ustedes no van a interpretar una masa, pero estoy hablando del concepto de identificarse con una idea. ¿Estamos? Y pensar que esa idea nos puede liderar. Bueno, por último, un poquito cerrando también esta clase, es importante que ustedes sepan que cuando un grupo está en su puesto básico, está operando el pensamiento primario. O sea que el grupo está en el orden de lo inconsciente. Pensamiento primario, inconsciente. Nosotros cuando hablamos de lo implícito, ¿sí?, de aquello que subyace, es del orden de lo inconsciente, estamos con el pensamiento primario. Y cuando el grupo está
en tarea, el grupo está trabajando siempre siguiendo los lineamientos de Bion, está trabajando, está posicionándose en la lógica de lo consciente, que sería el proceso secundario. Para nosotros sería también un poquito lo explícito. Voy a nombrar un autor porque sí, porque lo estoy pensando desde hoy, ¿no? Que es Didier Ancier. Piensen que Ancier, para hacer una... Y creo que ustedes lo tuvieron como clase de articulación, pero no lo recuerdo muy bien. Cuando Pillon habla de tarea explícita y tarea implícita, está hablando de un proceso primario para la tarea implícita y un proceso secundario para la tarea explícita. Con Bion, hagan este trabajito, con Bion, cuando están en la cultura del supuesto básico, están en el proceso primario o inconsciente. Cuando están en tarea, aunque no sea muy sofisticada, pero el grupo de tarea es lo que él pensó, ¿no? Un grupo que trabaja está en el pensamiento secundario. Y para Didier Ancier, que ustedes ya lo vieron, podemos, que los va a ayudar. Les doy datitos que pueden ayudarlos para entender una crónica. ¿Se acuerdan que Ancier habla del polo técnico y el polo fantasiado? Por supuesto que Ancier también nos va a hablar de las imagos. Y cuando habla del polo técnico, habla de pensamiento secundario o consciente, y cuando habla de un polo fantasiado, está hablando de un proceso primario o inconsciente. Bueno, no sé por qué terminé esta clase hablando de Ancier. No era mi idea, pero me pareció que si tenían 3 autores, la idea es análisis de una crónica a través del marco referencial que nos brinda la teoría de Wilfred Bion, ¿sí? Que trabajó muchísimo con pequeños grupos y que Pillon lo toma también como teoría, ¿no es cierto? Pero bueno, le agregué esta cuestión de Ancier, que tiene que ver también con cuando un grupo está en tarea y cuando un grupo no lo está. Bueno, la clase ha finalizado, vuelvo a repetirles. Mi idea era trabajar sobre una crónica, sobre un documento, como le digo yo, sobre ese papel donde se vuelca el proceso del grupo, pero me pareció que este formato de transmitir una clase, a mí por lo menos no me lo iba a permitir, pero intenté darle metáforas, ir articulando con algunas metáforas, en donde pueden ver ustedes la cuestión de los supuestos básicos, de la tarea, de la cultura, de las valencias, como indica él, del sujeto. Fíjense que él habla de efecto grupo, no habla de grupo, de efecto grupo. Para nosotros no hay vuelta que darle, para nosotros pasamos de serie a grupo. Y sin embargo, él siempre va a hablar de un conjunto de individuos en un mismo estado de regresión. Con lo cual, el concepto nuestro de grupo no, en este caso, no puede ser analizado desde ese lugar porque Bion no lo toma. Bueno, espero que esta clase les haya sido útil. Qué bueno que no me pueden hacer preguntas, no, eso lo digo en broma. Y nada más. Les deseo buenas tardes y hasta cualquier momentito y voy a parar esto. Muchas gracias.